Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Naomi y les voy a dar el tema de cardiopatía hipertensiva. Es el tema que con anterioridad ya había expuesto mi compañera Paola, pero ahora vamos a ver el refuerzo acerca del tema. Bueno, como primera instancia es importante definir qué es la miocardiopatía hipertensiva y tenemos que se define como el incremento prolongado e incontrolado de la presión arterial y esta va a generar un conjunto de alteraciones en el corazón y circulación sistémica. Dentro de estas alteraciones tenemos que se incluyen los trastornos estructurales del miocardio, geometría del ventrículo izquierdo, alteraciones de la estructura y función de los vasos coronarios, así como diferentes trastornos del ritmo y conducción eléctrica. Se consideran dos etapas en la evolución de la cardiopatía hipertensiva. La primera etapa va a estar caracterizada por la aparición de hipertrofia ventricular. Esta se define como un incremento de la masa ventricular y se va a asociar con aparición de efectos adversos. Otros mecanismos implicados en esta etapa va a ser la respuesta al estrés mecánico de la presión arterial elevada, así como factores neurohormonales, factores de crecimiento y citoquinas. La segunda etapa consiste en la evolución desde la hipertrofia ventricular a insuficiencia cardíaca por medio de dilatación ventricular. Sin embargo, actualmente conocemos que la insuficiencia cardíaca puede ocurrir en el contexto de función sistólico deprimida o conservada. A lo largo de la exposición explicaremos estos mecanismos. La hipertensión es el factor etiológico más común en los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, pues se encuentra presente en el 50% de los casos en población adulta y puede llegar hasta un 68% cuando consideramos una población de edad avanzada. Es importante considerar la hipertensión ya que en hombres puede duplicar la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca y en las mujeres triplicarlo. El riesgo de insuficiencia cardíaca se incrementa de forma continua con el aumento de las cifras tensionales y es evidente en todos los grupos de entre 40 y 70 años. Es decir, a mayor cifras de hipertensión, mayor riesgo. O lo que es lo mismo, a menor control de la hipertensión, mayor riesgo de adquirir insuficiencia cardíaca. Otro dato a manera de epidemiología es que en un estudio se demuestra que el 80% de los pacientes hospitalizados por enfermedad coronaria van a padecer hipertensión. Para poder definir enfermedad cardíaca hipertensiva, es importante la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y de qué se trata esto? La fisiopatología de la hipertrofia ventricular izquierda se trata de que es un fenómeno compensatorio a la sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. De acuerdo a la ley de Laplace, esta permitirá disminuir el estrés parietal a través del incremento del grosor de la pared. Pero este mecanismo de compensación o alivio es más bien un mecanismo de enfermedad y tiene riesgos e implicaciones significativas. La hipertrofia ventricular izquierda se expresa en masa miocárdica. Para el cálculo de esta interviene tanto el grosor de la pared como el volumen de la cavidad. Esta masa miocárdica la podemos calcular a través de ecocardiografía. La fórmula para calcular la masa ventricular izquierda utiliza tres dimensiones lineales, que son 1. La dimensión diastólica de la cavidad del ventrículo izquierdo. 2. El grosor septal en diástole. Y 3. El grosor de la pared posterior en diástole. Esta fórmula asume que el grosor miocárdico es uniforme. De esta forma solo va a funcionar bien cuando el ventrículo no tiene alteraciones de su geometría. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, en la mayoría de los pacientes hipertensos no complicados.
La masa cardíaca calculada debe estar personalizada acorde a las dimensiones corporales. Para ello usaremos el índice de masa del ventrículo izquierdo. Esto nos va a ayudar dentro de la geometría del ventrículo izquierdo, ya que la morfología de este ventrículo se clasifica acorde a la relación que guarda el índice de masa del ventrículo izquierdo con las dimensiones de la cavidad. Otro índice es el índice de grosor miocárdico relativo, que nos va a permitir evaluar la relación entre el grosor parietal y el diámetro cavitario. Este puede ser calculado a través de la fórmula que se ve en pantalla. Ahora tenemos 4 formas de clasificar esta relación entre los índices, que van a ser normal, remodelado concéntrico, hipertrofia concéntrica e hipertrofia excéntrica. ¿Cómo vamos a definir cada uno de ellos? A través de esta relación. Cuando ambos índices se encuentran normales, esto quiere decir que no va a haber una afección morfológica, por lo tanto va a ser normal. Por el contrario, cuando el índice de masa se encuentra normal, pero el de grosor miocárdico está aumentado, vamos a hablar de una remodelación concéntrica. En esta afección no va a haber una verdadera hipertrofia porque no va a haber un incremento de la masa. Sin embargo, podemos encontrar un ligero incremento del grosor parietal. Por otro lado, cuando el índice de masa y el de grosor miocárdico están aumentados, o sea, los dos, vamos a hablar de una hipertrofia concéntrica. Y en su defecto, cuando el índice de masa está aumentado, pero el de grosor está normal, hablamos de una hipertrofia excéntrica. En cuanto a la historia natural de la cardiopatía hipertensiva, tenemos o se nos había enseñado que esta sobrecarga de presión impuesta por la hipertensión va a conducir a una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Esto de primera instancia va a tener una finalidad protectora de la función sistólica al disminuir este estrés parietal. Posteriormente, este mecanismo de compensación y falla hará que la hipertensión conduzca a la dilatación del ventrículo izquierdo y a la insuficiencia cardíaca por medio de disfunción sistólica. Sin embargo, hoy en día sabemos que existen otros mecanismos que pueden estar asociados a la enfermedad. Por ejemplo, puede asociarse a insuficiencia cardíaca en ausencia de dilatación y disfunción sistólica. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día se ha demostrado que algunos pacientes no tienen deterioro significativo de la fracción de eyección. Esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada está estrechamente relacionada con hipertensión. Algunas de estas características clínicas que por medio de epidemiología son 1. Pacientes mayores de edad. 2. Predominio en sexo femenino. 3. Una alta prevalencia en hipertensión y una menor prevalencia de enfermedades coronarias. Otro mecanismo es la evolución directa a la dilatación y disfunción sistólica. ¿Qué quiere decir esto? Que tradicionalmente se pensaba que la hipertensión no llevaba a esta dilatación de la cavidad y falla ventricular izquierda directamente, sino que antes de esto debería transcurrir por una etapa de hipertrofia concéntrica. Hoy en día ya está descrito por evidencia clínica que sí puede haber esta evolución directa. Por último, tenemos una hipertrofia concéntrica a dilatación y falla cardíaca por disfunción sistólica. Esta es poco común. Y como ya se mencionó con anterioridad, ahora hablaremos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esta también es conocida como insuficiencia cardíaca diastólica. Que la fracción de eyección sea normal no significa que la función sistólica esté normal. La fisiopatología se da por una alteración de la relajación y disminución de la compliancia del ventrículo izquierdo. Este va a tener un compromiso de la reserva de función diastólica, lo que va a impedir aceptar un aumento del retorno venoso sin un incremento de la presión diastólica final. Por este motivo se va a asociar a disfunción diastólica
¿Y por qué se dice que una fracción de eyección normal no significa función sistólica normal? Porque afecta o hay alteraciones en otros sistemas. Por ejemplo, una disminución del acortamiento longitudinal, reducción de la velocidad de contracción miocárdica, alteración en el acoplamiento ventricular arterial, incremento de la contractilidad y la disminución del volumen sistólico final, entre otras. En cuanto al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, tenemos diferentes alternativas. Una de ellas son las medidas invasivas de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Estas tienen una gran precisión diagnóstica, sin embargo, son muy poco disponibles en la práctica clínica. Por eso es importante hacer uso de los parámetros no invasivos, como el estudio de llenado del ventrículo izquierdo con Doppler convencional. Para obtener estas medidas, es necesario hacer uso de la velocidad diastólica temprana a nivel del anillo mitral, que es la E'. Esto va a estar combinado con la onda E del flujo mitral con Doppler convencional. En este cociente va a tener una buena correlación con las presiones de llenado. Puede conceptualizarse con E' representando la cantidad de sangre que entra al ventrículo izquierdo, mientras que la E va a representar el gradiente necesario para que esta cantidad de sangre se movilice hacia el mismo. Los valores normales son entre 8 y 15. Cuando es mayor de 15, las presiones de llenado están elevadas y cuando es menor de 8, estas presiones van a estar bajas. Los valores que están entre 8 y 15 caen en una zona gris. ¿Qué quiere decir eso? Que no es suficiente evidencia de presión diastólica final elevada, por lo que es necesario complementarse con otras medidas no invasivas. Otra herramienta diagnóstica es el uso del péptido natriurético auricular. Esta herramienta se ha convertido en un auxiliar valioso en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Hay que recordar que están producidos por el miocardio auricular y ventricular y sus niveles sanguíneos se correlacionan bien con los índices de relajación distólica. Por ello, su utilidad ha sido destacada en pacientes con síntomas tanto de insuficiencia cardíaca como de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Sin embargo, su valor es menor en pacientes con disfunción diastólica preclínica. Esta herramienta está muy recomendada para excluir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, siempre y cuando su valor sea normal, pero basándonos en fines diagnósticos hay que recordar la zona gris de superposición de valores normales y patológicos, sobre todo en pacientes que solo presenten disnea de esfuerzo. Por este motivo, un nivel elevado del péptido auricular no se considera evidencia suficiente diagnóstica de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Debe ser siempre complementado con otros estudios diagnósticos. Antes de entrar a aspectos terapéuticos, es necesario recordar que esta cardiopatía es una cardiopatía prevenible. Mi compañera Paula lo mencionó en su exposición y es importante hacer énfasis porque podemos prevenirla a través de un buen control de la presión arterial. Existen varios estudios que demuestran esta premisa, como el estudio SHEP, que usó incidencias de la insuficiencia cardíaca en pacientes hipertensivos mayores de 60 años, donde se reduce el tratamiento a la mitad y otros pacientes que su tratamiento fue mayor de un 80%, solamente con medidas de control de presión arterial. En cuanto a los fármacos, tenemos que como primera línea se debe dar diuréticos. ¿Por qué? Porque estos fármacos han demostrado mayor potencia en la prevención de insuficiencia cardíaca. Y en segunda línea, los antagonistas del sistema renina-angiotensina. Su efectividad está demostrada en disminución de los síntomas. Ya por último, queda la duda en si es posible hacer una regresión de esta hipertrofia ventricular izquierda. Y la respuesta es sí, es posible por medio de tratamiento, ya que
Esto significa un mejor pronóstico para el paciente. Verdecha demuestra que la masa ventricular izquierda disminuye durante el uso de un tratamiento antihipertensivo. El tratamiento agresivo de la hipertensión reduce la hipertrofia tanto en geometría concéntrica como excéntrica. Por último, los fármacos que fueron evaluados por medio de metaanálisis son los ARA2 o los sartán, y el estudio LIFE hace una comparación de los sartán versus atenolol, que es un ARA2 y un beta bloqueador, demostrando que la mejor opción es el ARA2. Y con eso concluyo esta exposición. Fue a manera de repaso del tema que ya había dado mi compañera Paola. Espero hayan quedado más claras algunas cuestiones y les anexo las diapositivas igual. Gracias.